Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9. ¿Lo encontraron? Lucas capítulo 9, vamos a leer unos versículos, pero antes quiero decirles por qué quiero hablar sobre esto en esta noche. Quiero que escuchen esta frase porque de mí la van a escuchar constantemente y es una frase que les va a cambiar la vida y los va a orientar siempre buscando cumplirla y cambiar su vida y evaluar si van por el camino correcto o no. Todos los cristianos tenemos la posibilidad real de vivir en plenitud y abundancia de vida. Todos los cristianos tenemos la posibilidad real de vivir en plenitud y en abundancia de vida. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué quiero hablar en esta noche sobre este tema? Porque en mis años de cristiano y de obrero del Señor me ha tocado transitar por muchas iglesias, trabajar en muchas iglesias, visitar iglesias diversas de muchos tipos y características, pero he visto siempre cristianos que no estaban viviendo una vida en plenitud y abundancia. No estaban viviendo una vida en plenitud y abundancia. Por el contrario, estaban viviendo una vida espiritual de escasez y de defectos. Un antónimo de plenitud es algo defectuoso. Y he visto cristianos que querían por todos los medios posibles vivir una vida de abundancia y de plenitud, pero no podían, porque había algo que los trababa. Y yo quiero hablarles en esta noche, darles tres claves para vivir una vida en plenitud y en abundancia. Una vida que les permita a ustedes vivir con paz, vivir con gozo. Entiendan que el gozo es distinto a la alegría. La alegría es pasajera, el gozo es permanente. La alegría depende de las circunstancias que te tocan vivir, mientras que el gozo permanece siempre más allá de las circunstancias por las que estás pasando. Esperanza, bendición, libertad, todo eso quiero ver, así como lo quiero ver en mí, lo quiero ver en ustedes en plenitud y en abundancia. ¿Sí? Vamos, tres claves. Y las tres claves surgen de tres conversaciones que tiene Jesús con tres personas. Lucas capítulo 9, verso 57. Dice, mientras seguía su camino, alguien le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos,
Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Primera conversación, corta, directa, al pie, ¿no? Algunos dicen como si estuvieran hablando en Twitter, 140 caracteres. Mientras seguían su camino, alguien le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La primera clave para vivir una vida en plenitud y en abundancia es: dejemos que Dios forme en nosotros la mente de Cristo. Ahora lo vamos a entender, lo vamos a desarrollar, pero la primera clave es: dejemos que el Señor forme en nosotros la mente de Cristo. Acá en el pasaje Jesús menciona dos cosas. Por un lado están las cuevas y los nidos, ¿no? Las cuevas de los zorros y los nidos de las aves. En definitiva, Jesús está haciendo referencia a una casa, ¿no? Le está diciendo a este muchacho: mirá, seguirme a Jesús, seguirme a mí, implica que probablemente no tengas una casa fija. Vamos a andar de acá para allá. No sé por qué se ríen algunos, que me parece que están pensando, tranquilos, que el Señor no les va a hacer vender la casa. Sáquense ese miedo. Esto para nosotros puede ser solo una frase rara de entender, una respuesta rara de Jesús. Cuando alguien le está diciendo: Señor, yo quiero seguirte, y Jesús le dice: pero mirá que conmigo no hay cuevas ni nidos, no hay casa. Pero cuando uno estudia la historia, la sociedad de esa época, se da cuenta que la casa, y cuando digo la casa no digo el hogar, sino la casa, 4 paredes, techo, tenía una connotación distinta a la que tiene para nosotros hoy una casa. A ver, les explico, y les voy a explicar con un ejemplo que es muy claro. Para la gente de Medio Oriente, sobre todo de esa época, pero se extiende inclusive en algunos países y en algunas sociedades hasta el día de hoy, la casa es fundamental, porque la casa es el lugar donde no solo vivo yo, sino donde vivió mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Es decir, la casa es el legado de las generaciones pasadas que hay que mantener, ¿no? ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, en la guerra en Medio Oriente? Que ahí podemos entender un poquito este tema. Ustedes vieron que Israel y sus vecinos se pelean constantemente en Palestina. ¿Qué es lo que hacen unos con otros cuando bombardean? No es solo bombardeo, sino no es solo te quiero matar, sino también quiero romper tu casa. Porque cuando destruyo tu casa, destruí tu historia. ¿Se entiende? Ahora un poco mejor. No es solo, aunque no te mate a vos, pero si yo voy y busco conquistar, los ejércitos lo que hacen es dinamitan las casas, porque es una forma de romper la tradición de esa familia. Estas 4 paredes que para mí son un legado, que vienen de historia, de años y de siglos, de repente no lo tengo. Y se fue con esa casa parte no solo de la historia, sino de la dignidad de esa familia. Así se vive en el Medio Oriente hoy, así se vivía en los tiempos de Jesús.
De tal manera que cuando Jesús le dice, si querés seguirme, no vas a tener casa, le está diciendo, vas a tener que desarraigarte porque yo te voy a llevar a lugares distintos. Yo voy a ser con vos una persona distinta. Yo voy a transformar tu vida en una vida plena y abundante. Ya no una casa material. Tu vida va a ser plena, tu vida va a ser abundante. Y fíjense ustedes, no me voy a extender más en esta historia para pasar al segundo punto, pero cuando muchos años después, época de la Reforma, ¿no?, de la Reforma luterana, el protestantismo va hacia Inglaterra y después muchos protestantes de Inglaterra van a la conquista de un lugar lejano, desolado, donde no había nada, que es Estados Unidos hoy. Entonces, los Estados Unidos fueron poblados por por muchos pueblos, pero uno de los pueblos principales vinieron de Inglaterra, y de ahí venían cristianos. Y fíjense ustedes cómo cambia la genética cristiana, porque en los Estados Unidos las casas mayormente son de madera. No son como nuestras casas de madera prefabricadas, son espectaculares, están todo muy lindas y tienen de todo, pero no son como las casas de la época de Jesús, que eran paredes firmes, sólidas, para que duren para siempre, tal cual como las casas que hacían mis abuelos, que eran italianos y españoles. Vamos a hacer la casa con ladrillos de paredes de 45. Imposible meter un aire acondicionado de los de antes. Pero esta es una casa para 100 años. Y ahí, ¿quién vivía? Vivían el matrimonio, y cuando el hijo se casaba le construían arriba, ¿no? Y algunos deben vivir arriba, perdonen, o en el fondo, pero era así, es así. Y después el otro le hacían una casa igual en el fondo y vivían todos juntos. Bueno, miren, ahí hay un poco de esta tradición de que esta casa es la familia, no es una casa nomás. Y guay que alguno de los hijos diga, che, ¿por qué no vendemos la casa y nos mudamos a otro barrio? Pecado para nosotros, digamos, que manejamos este vocabulario de pecado o no. Para ellos era, lo querían matar. Ahora, volviendo un poco a la genética de los pueblos que iban a los Estados Unidos, protestantes, ellos hacían casas de madera porque decían, esta casa es transitoria porque mi verdadera casa está en el cielo. Entonces las casas, no importa, ¿no?, cuando las hacían, no pensaban si iban a durar 100 años, porque ellos tenían en claro que dentro de 100 años ellos iban a estar en su casa celestial, que era la más importante, ¿no? Fíjense ustedes cómo a veces la historia nos ilumina un texto bíblico y nos ayuda a entenderlo. Cuando Jesús habla con la gente y habla de esta forma, con este personaje, con esta persona que le decía, yo te quiero seguir, y le dice, mirá que yo no tengo casa, lo que le estaba diciendo es, te voy a desarraigar de donde estás, pero te voy a dar una vida plena. Te voy a dar una vida que donde estás no la vas a tener. Y el segundo punto, no solo
le habla de la cueva y del nido, sino que también le dice, no vas a tener dónde reposar, yo no tengo dónde reposar mi cabeza. En otras palabras, lo que le estaba diciendo era, para vivir una vida plena y abundante, voy a tener que destruir tu estructura mental, ¿no? Voy a tener que destruir tu estructura mental. Esa forma que tenés de ver la vida y de sentir la vida, ¿no? Que está acá en la cabeza, donde se apoya. Por algo Jesús le dice, no, yo no tengo dónde apoyar la cabeza. Lo que le está diciendo es, aparte de la casa que no vas a tener, de la historia que vas a romper, de la tradición que vas a tener que romper, yo voy a destruir todas tus estructuras mentales y las voy a reemplazar por nuevas estructuras sanas y dinámicas. Y aparte te voy a dar la mente de Cristo. ¿Sanas por qué? Porque no van a estar viciadas con la tradición de la persona. Dinámicas, ¿por qué? Porque no van a ser estáticas. Van a ir acompañando, Dios va a ir transformando la mente, transformando las estructuras a medida que vaya siendo necesario, porque dice la Biblia que Jesús va formando en nosotros, en nuestra mente, la mente de Cristo. Y la única forma que hay es rompiendo la estructura mental que tenemos y dejando que Jesucristo vaya formando su mente y poniendo su mente en la nuestra. ¿Se entiende hasta ahí? Primera clave entonces, dejemos que Dios forme en nosotros la mente de Cristo. Segunda clave, segundo diálogo, vamos, agarramos la Biblia de nuevo. Verso 59. Y a otro le dijo, sígueme. Y el hombre le respondió, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo leo de nuevo. El hombre respondió, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mis padres. Jesús le dijo, seguime, pero seguime ahora. Y el hombre le dice, espera que voy a enterrar a mis padres y después vengo. Y Jesús le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Este es un pasaje raro de entender, ¿no? Raro. Y he escuchado muchas interpretaciones y predicaciones raras por entenderlo al revés o de una manera extraña. Yo se las voy a hacer simple. Esta frase, deja que los muertos entierren a sus muertos, es una frase que significa dejar las cosas del pasado en el pasado. Era un dicho popular de la época, no era una frase así nomás, era un dicho popular que Jesús usa y lo dice en este momento. El deja que los muertos entierren a sus muertos significaba dejar las cosas del pasado en el pasado. Y esa es la segunda clave para vivir una vida en plenitud y abundancia. Dejar las cosas del pasado en el pasado. ¿Ah? ¿Lo anotaron? Bien. En definitiva, el sígueme de Jesús era una invitación de acá para adelante, de acá para el futuro, mientras que el hombre lo que le responde es, déjame a mí, primero voy para atrás, voy a enterrar, voy a hacerme cargo del pasado, de atrás, ¿no? Fíjense ustedes, Jesús mirando para adelante y el hombre respondiéndole, espera que voy a ir un poco para atrás. Jesús le dice, no, vamos para adelante, no, espera que quiero ir para atrás. Uno de los motivos por los cuales
A veces no disfrutamos de plenitud y de vida abundante porque miramos para el pasado. Miramos mucho para el pasado. No está mal mirar al pasado. Hay algunos terapeutas acá que no me miren mal. Es bueno ir al terapeuta y mirar al pasado, a veces nos ayuda. Ahí quedo bien con todos. ¿No? Pero la invitación de Jesús es: no te quedes enganchado ahí. Vamos de acá para adelante. Y esa es la clave de la plenitud. Vamos de acá para adelante. ¿No? Dejá que los muertos entierren a sus muertos. Dejá el pasado atrás y vamos hacia adelante. Cuando yo les comentaba que me ha tocado conocer y recorrer muchas iglesias, yo me fui dando cuenta que en todas las iglesias que vi, y me animo a decir, en todas las iglesias del mundo, siempre hay cristianos tribuneros. ¿Cuál es el cristiano tribunero? El cristiano tribunero es el que, cuando viene al culto, mira como un simple espectador. Voy al culto porque es sábado, en nuestro caso, pero da lo mismo si estoy escuchando un predicador o mirando una película en el cine o un espectáculo en la calle Corrientes. Ese es el cristiano tribunero. Es el cristiano que dice ser cristiano, pero es como que las balas no le entran, ¿me entienden? Las balas no le entran, la palabra le rebota, las predicaciones, escucha radio, escucha las predicaciones de Freyson, 88.1 y esto y aquello, pero es como que anda con chaleco antibalas y todo rebota y se va y nada pega. El cristiano tribunero es el que escucha la palabra pero no hace lo que la palabra dice. ¿Se entiende? Ese es el cristiano tribunero. Ese es el cristiano que no vive una vida en plenitud y abundancia. Les voy a contar algo que me pasó, la verdad que me sorprendí. El viernes, ayer, mientras estaba yendo a buscar a mi hijo al colegio, a Tomás, yo estaba yendo a buscar al colegio a mi hijo y me suena el teléfono, ¿no? Y yo estaba haciendo tiempo porque había llegado muy temprano. La que me llamaba era una periodista. Era una periodista de investigación, digamos, su énfasis es periodismo de investigación. Con ella nos conocemos desde hace muchos años, pero nos vimos una sola vez. Nos conocemos más o menos desde el año 2011, ¿no? Donde ella había, por alguna investigación, había tenido algún problema en la década del 90 y bueno, no dejó de hacer periodismo de investigación, pero comenzó a trabajar en una agencia de publicidad y marketing, ¿no? Digamos que la profesión le permitía eso. Y esa agencia de publicidad, esa agencia de publicidad y marketing tenía una vinculación con la empresa donde estaba yo. Y fíjense todo lo que pasa y que yo me entero ahora, ¿no? Es una cosa. Me dice: mirá, te llamo para contarte algo. A mí en el año 2011 me dieron una instrucción. La instrucción es investigarte. Me habían dicho que vos
eras esto, y hacías aquello y aquello otro. Entonces, los dueños de la agencia, que tenían vinculación con los dueños de la empresa donde yo trabajaba, decían, che, si esto hay dando vuelta, agarraron y le dijeron, vos que sos especialista, investigalo, Horacio. Investigalo. Y me dice, te estuve investigando. 2011, 2012. Inclusive cuando nos juntamos la única vez a charlar de trabajo, yo te observaba investigándote. Imagínense, yo del otro lado no sabía qué decir. Y la verdad, me dice, cuando te empecé a investigar, entré en un problema, porque lo que a mí me decían que vos eras y hacías, yo veía que vos no lo hacías y no eras así. Entonces, o vos sos muy buen mentiroso, o yo soy muy mala investigadora y periodista. Pero la verdad es que nunca me cerró y tuve que contar eso a los que me habían dicho que te investigue, que no podía confirmar las cosas estas. Yo seguía sin poder preguntar nada, porque ¿qué iba a preguntar? Digamos, no se me ocurría nada. Es más, estaba en el auto con el Bluetooth, tuve que parar en un lugar porque estaba interesante la conversación. Pasaron los años, eso fue en el 2012, y me dice, yo ya dejé y abandoné este tema, pero como es más fuerte que yo, hace un año retomé la cosa, pero por mi cuenta, y me sorprendía ciertas cosas que tampoco podía confirmar, y es más, era todo lo contrario, porque averiguando vi que absolutamente todos tus empleados te aman, ninguno quiere ser transferido a otro jefe. Los empleados de otros jefes quieren pasar a tu sector. Vos no haces lo que otros en tu posición hacen. ¿Se entiende? Y yo no entiendo nada. Hasta que entendí, porque encontré el punto. Y me dice, Horacio, vos sos pastor. Ahí entendí. Porque entendí que lo que yo, me decía, lo que yo leo en la Biblia, no soy cristiana, pero lo que yo leí en la Biblia, vos lo vivías. Vos lo vivías. Vos sos pastor. Y además lo leí en Facebook por algún comentario que alguno que va a tu iglesia puso. No te seguía los domingos hasta Sembrando Vida. A ver, ser cristiano, tribunero, es ser cristiano que escucha, pero no vive la palabra del Señor. Y lo que nos está pidiendo en este tiempo Jesús, y lo que está pidiendo Jesús a personas que desean seguirles, es: vos tenés que reflejar mi vida. Tenés que reflejar mi vida. Tenés que bajar de la tribuna y jugar el partido. Tenés que dejar de ser hincha de Jesús y transformarte en un seguidor firme de Jesús. Bajá y jugá el partido. Bajá y jugá el partido. ¿Saben qué? Yo nunca a esa persona le dije que yo era pastor. Ni siquiera le dije que era cristiano. Porque hay algo que yo entiendo, que es que mis hechos, mis actos, hablan más que mis palabras. Tus actos, tus hechos, hablan más que tus palabras. Si vos querés convencer a alguien de ser cristiano, tratando de persuadirlo, vas a estar años. Mostrarle lo que significa ser cristiano en tu vida
y esa va a ser la mejor predicación que tengas, y ahí la gente se va a convertir. Ahí la gente va a pasar de tener una vida escasa a una vida abundante, y vos también vas a transformar tu vida de una vida de escasez y defectuosa a una vida de abundancia y plenitud. Tercer punto y terminamos. Primero era: dejemos que Dios forme en nosotros la mente de Cristo. Segunda clave: dejemos las cosas del pasado en el pasado. Y el tercero está en el tercer diálogo, ahí seguido. Otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Y Jesús le dice: no, cuando pones la mano en el arado tenés que ir para adelante, no podés ir para atrás. A veces no se entiende, y sobre todo si ninguno estuvo y conoce lo que es arar con un arado y un buey o algo por el estilo, pero yo se lo voy a poner en un ejemplo actual. Es como que vos agarres el auto, te sientes en el auto y manejes el auto mirando para atrás. ¿Cuánto vas a durar? Nada. La tercera clave es quebrar la herencia familiar. Y con esto terminamos. Quebrar la herencia familiar. Hay costumbres familiares que nos tienen enredados. Hay costumbres familiares y sociales, pero en este caso Jesús habla de costumbres familiares que nos tienen enredados. Hay personas a las cuales se les hace muy difícil dejar de lado la tradición familiar y ser libres de la tradición familiar y empezar a mirar para adelante, como dice Jesús, yendo a una nueva vida. Pero Jesús sabe que lo que necesitamos para tener una vida en abundancia y plenitud es cortar la herencia familiar e ir para adelante. Ir para adelante. Conozco muchas herencias familiares y conozco muchas herencias inclusive eclesiásticas. Cuando un empleado te dice, le preguntás ¿por qué lo haces así? Y lo hago así porque siempre se hizo así. No entiende por qué, no pensó por qué. Pero a mí me enseñaron que se hace así, entonces yo lo hago así. Y al anterior le habrán enseñado lo mismo. Y esto debe tener siglos. Y todo sigue haciéndose así. Les doy algunos, se animan a algunas herencias eclesiásticas. ¿Se animan? Las mujeres no pueden usar pantalones. ¿No vivieron eso ustedes? No, ninguno se rió. Los que se rieron tienen la edad de iglesia que tengo yo. En muchas iglesias, de muchos años atrás, las mujeres no podían ir en pantalones. ¿Me entienden? Y otra herencia eclesiástica era: los hombres no pueden tener pelo largo. Esta longitud era pecado. Esta longitud era pecado. Otra, mis padres me enseñaron que para adorar realmente a Dios, en el tiempo de canto y adoración, siempre hay que cantar un himno. Y un himno del himnario de gloria. Ahí está, de nuevo cada vez van apareciendo. Para los nuevos, se los voy a traducir a los nuevos.
Hoy las canciones que cantamos, nosotros las llamamos coros, porque son canciones cortas, ¿no? Coros, coritos. No, son canciones cortas, son más estrofas. ¿Cómo? Son canciones, pero son cortas, digamos, ¿no? Tienen un formato medio libre, digamos, ¿no? Pero los himnos, que todavía existen en algunas iglesias, los himnos eran canciones de 5 estrofas. Y a ver, era una estrofa de 4 renglones, estribillo, otra estrofa de 4 renglones, todo, digamos, en simetría, el mismo estribillo, otra estrofa, el mismo estribillo, y vos tenías que cantar el himno. Si vos no cantabas el himno en un culto, el culto no era culto. No adoraste al Señor. Y créanme que era así. Créanme que era así. Bueno, tradiciones. Tradiciones que en definitiva no están ni bien ni mal. Hay himnos que a mí me encantan y hay otros que no. Y hay coros que a mí me encantan y otros que no, con los cuales me siento más o menos identificado. Pero el problema radica cuando te dicen esto tiene que ser así, ¿me entendés? Así. No de ninguna otra manera, tiene que ser así. De nuevo entras en una estructura mental donde Dios tiene que caber en tu estructura y no vos en la estructura de Dios. Y esto te lleva a algo más ya para terminar. La herencia, las malas herencias espirituales hacen que pierdas el discernimiento de cuándo y dónde está obrando el poder de Dios. Hay hoy 2 frases que son realidades, ¿no? que todos la conocen. Cielos abiertos, ¿lo conocen? Saben que es un cielo abierto, ¿no? Un cielo abierto. Pero también saben lo que es una lluvia de bendición, ¿no? O sea, los 2 lugares son lugares donde la presencia de Dios se manifiesta poderosamente. En los cielos abiertos y en la lluvia de bendición. Son expresiones que implican una realidad. Pero hay cristianos que están tan estructurados que el discernimiento espiritual no les permite ver e identificar dónde está obrando Dios en este momento. Y lo voy a decir figurativamente. Si el día está nublado y llueve, esos cristianos lo que ven es la bendición de Dios no está, porque no están los cielos abiertos. No, ese es el tiempo de la lluvia de bendición. Y al revés, cuando se van las nubes y ya no llueve, dice, se me fue la lluvia de bendición y acá no hay bendición. No, acá están los cielos abiertos. Acá también hay bendición. El punto es que la estructura, querés meter a Dios en tu estructura mental y es ahí donde perdés el discernimiento. Dios es más grande y más maravilloso que eso. Resumimos los 3 y terminamos. En conclusión, todos los cristianos tenemos la posibilidad real de vivir en plenitud y abundancia de vida. Y las claves que vemos en estos diálogos de Jesús con 3 personas nos indican que para tener una vida en plenitud y en abundancia tenemos que dejar que Dios forme en nosotros la mente de Cristo. Tenemos que dejar las cosas del pasado en el pasado y proyectarnos hacia el futuro. Y tenemos que quebrar las herencias familiares que lo único que hacen es retenernos aquí, en este lugar, malo conocido, pero conocido al menos. No, vamos por lo nuevo, por lo bueno, por conocer. ¿Se entendió?